Hola, este es su canal Suyapa TV Educativa. Yo soy José Luis Jerezano, iniciando un programa más que sabemos que será así, por demás interesante. Estamos iniciando un nuevo año donde muchas expectativas se dan en nosotros, pero el sector docente, el alumnado, padres de familia y tanto más, pues tenemos más expectativas todavía acerca del quehacer educativo. Hoy tendremos un programa que ha de ayudarnos a poder visualizar un poco cuál es la expectativa, la perspectiva docente para este año 2018. Sobre todo que donde hemos tenido a nivel de autoridades máximas de esta Secretaría de Educación, con cambios repentinos y tanto más, veremos entonces qué cosa espera nuestros compañeros docentes para este año 2018. Sabemos pues que ante tal perspectiva, ante esta situación, serán muchas las inquietudes que usted tenga para que en el devenir de este programa estas expectativas puedan irse visualizando. Y hemos invitado para llevar adelante este programa al licenciado Daniel Esponda del COPRUM, Colegio de Profesores Unión Magisterial de Honduras. Bienvenido, profesor. Gracias. Y al licenciado Edwin Hernández de Colpedagogos. Bienvenido, profesor. Es un placer tenerles aquí en este programa. Entonces vamos a escucharles brevemente para que nos cuenten un poco acerca de su quehacer. El profesor Esponda pues no es el primer programa en el que le hemos tenido, pero si usted que nos ve quiere saber quién es el profesor Esponda, brevemente nos lo dirá él. Profesor. Bueno, yo soy profesor de Ciencias Sociales. Mis inicios en la educación fueron en educación no formal, ¿verdad? Ya tengo en educación formal alrededor de unos 10 años aproximadamente. Me trabajo en el Técnico Honduras, me desempeño como coordinador académico de la jornada vespertina y ese es más o menos nuestro quehacer. En este momento ocupamos la Secretaría de Formación del Colegio Magisterial al que pertenezco. Creo que usted trabajó también para un centro privado también en algún momento. Dos centros privados, dos católicos, por cierto, el San José del Carmen y el Instituto Católico Emiliani de la Kennedy. Ah, muy bien, bienvenido. Profesor Edwin. Pues yo afortunadamente soy licenciado en Pedagogía. Digo afortunadamente porque soy un profesor rural, vengo del departamento de Olancho, de una institución educativa que fue de las pioneras en el programa de Telebásica, ¿verdad? El Centro de Educación Básica Santiago Mejía. Tengo por ahí también una asistencia técnica del nivel central en la Secretaría de Educación. Y disfrutamos mucho del proceso educativo, no tanto del frente alumnos, sino que en el detalle con las alumnas y los alumnos y especialmente con los padres de familia. ¿Y por qué digo afortunadamente el área rural? Porque ahí el carro del profesor es la carroza fúnebre, es el que lleva a los enfermos al hospital cercano. Entonces, hacemos más labor de docencia, pero con toda la comunidad. Muy bien, gracias, bienvenidos. Dentro de esta perspectiva para el 2018, ¿qué podemos ver acerca de la formación y la actualización profesional docente? ¿Cómo va caminando este proceso? Bueno, definitivamente este proceso tiene un gran reto y ha representado un reto importante para el gobierno de Honduras y creo yo que todos los sistemas educativos tienen este tremendo reto. En nuestra realidad, pues nos afrontamos a una transformación, ¿verdad? Que es la transformación de las escuelas normales y desde ahí los primeros señalamientos nuestros, ¿no? Nos parece a nosotros desde el COPRUM que ha sido un error eliminar las escuelas normales de tajo, ¿no? Se ha perdido una gran tradición y una acumulación de conocimientos y de experiencias que tenían las escuelas normales que nos parece que en alguna medida es incorrecta. Pero también sobre ello, el país ha superado algunas etapas y yo creo que
el país tiene suficientes profesores con el grado de licenciatura para poder ocupar los puestos en las plazas que están vacantes y en las que se deben de crear en la Secretaría de Educación. Pero nos parece un terrible error haber eliminado la carrera del bachillerato en educación. A propósito, profesor Esponda, ¿y qué ha sucedido con todo el personal docente en servicio estricto que laboraba para estas escuelas? Vaya, concretamente aquí, la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. Bueno, estos compañeros en alguna medida están en el limbo administrativo. Algunos fueron trasladados a algunas unidades de INISA, otros compañeros fueron trasladados a las direcciones departamentales o a las direcciones distritales. Por eso insisto, el proyecto parecía ser muy ambicioso y lo que se pretendía con las escuelas normales era hacer centros de formación permanente o regionales de la universidad pedagógica en el caso de las que la universidad absorbió. Pero este tema de la formación permanente, que es lo que nos debería de ocupar, aún no está claro en el panorama cuál es el plan de la Secretaría de Educación. Tenemos un reglamento de evaluación en la Ley Fundamental de Educación que establece que esta evaluación será anualmente de manera interna y cada 3 años será de manera externa. Y en función de esa evaluación es que nuestros compañeros y compañeras deberán ir a los procesos de actualización. Pero pienso que de ahí también debe de haber un análisis y debemos de poner las bardas en remojo, ¿no? Es decir, la Secretaría de Educación ha carecido realmente de un programa de formación permanente de docentes. Tenemos casos de profesores que tienen 30 años de estar en el sistema y la Secretaría de Educación nunca les dio una tan sola capacitación. Entonces yo pienso que deben de haber procesos de actualización dependiendo de las áreas académicas. Tú sabes que yo trabajaba como especialista en el área de educación artística. Claro. Laboré a mucha honra, con mucho orgullo, 37 años para la educación. ¿Sabes cuántas capacitaciones tuve yo en 37 años? 2. En 37 años. Una de misión técnica de Japón y otra aquí meramente de la Secretaría de Educación. Y tristemente, esto es que nosotros trabajamos aquí. Claro. ¿Qué me puedes decir del área rural? Pero de esto quien mejor nos puede hablar es el licenciado Hernández. Bueno, es que las perspectivas van a venir en función de lo que el Estado puede ofrecer. Correcto. Y según mi punto de vista, el Estado está ofreciendo muy poco. Casi nada. Y no va a ofrecer más que los salarios. La expectativa está en función de cómo nosotros vamos a mejorar el andamio, le dijimos nosotros el andamio educativo, porque vamos a nuestros centros de trabajo, ¿verdad? Y que vendemos nuestra fuerza de trabajo con todo amor, pero nos encontramos con la primera limitante. Niños y niñas con deficiencia en todos los sentidos, porque tienen hambre, tienen sed, no tienen calzado, no tienen uniforme. Y nosotros, los profesores empedernidos, exigiendo que el niño tenga un uniforme y tenga zapatos, cuando ni siquiera hay algo que llevar al estómago. En cuanto a la profesionalización de las compañeras y de los compañeros, hay otra situación que hay que reconocer. Aquí todas las maestrías y todos los posgrados son privados. Entonces un compañero va a hacer una inversión de 3.000 mensuales, mínimo, de 3.000 mensuales, durante 2 años, para que venga la Secretaría de Estado y le pague el mismo salario. Siempre. Entonces, ¿dónde está el incentivo para el compañero? Entonces, ¿queremos mejorar los procesos educativos? Bueno, démosle primero mejor profesionalización a las y los docentes, pero el Estado no nos da eso. Segundo lugar, la infraestructura básica del centro educativo. Nosotros allá trabajamos en la zona del Epaguar, en Olancho, y si queremos hacer un servicio hay que tomarse la carretera para pedirle bus por bus, carro por carro, que nos regalen $1 para tener algo para el servicio. Así como se resuelve casi todo acá. Sí, y entonces el Estado no está dando más que los salarios, y atrasados, por cierto. Pero no es la función del salario como ser la que nos motiva a nosotros, porque nosotros ya nos hemos alejado un poquito del caso de la cuestión económica. Nos vamos siempre a lo de la infraestructura, nos vamos a las facilidades, nos vamos... Sí. Mire, en el caso de Olancho, quieren que trabajes, se tienen una regla ahí, que es, si hay 5 profesores, tiene que haber 200 alumnos, y te tiran a la tasa de 40. Entonces, yo les digo a los compañeros, no, hombre, hablan otro séptimo, y den 20 y 20, porque es la comodidad, o sea, el tipo de enseñanza que queremos dar, creemos que debe ser la adecuada. Entonces, si vamos a las perspectivas,
solo el sueño de nosotros los docentes por tener una mejor expectativa. Ahí nos quedamos con este sueño por ahora, porque esto nos da la idea un poco de cómo está la situación y lo que viene más en este programa. Ya regresamos, no nos deje, vamos a una primera pausa. Regresamos a su programa Educadores, su canal Suyapa TV Educativa, con los licenciados Daniel Esponda y Edwin Hernández, hablando acerca de la perspectiva docente para este año 2018. Profesor Esponda, ¿cómo podríamos evaluar o cómo evaluaría usted la gestión de la Secretaría de Educación en estos últimos 5 años, para no irnos tan atrás, sino que un poco con lo más reciente? Bien, me gusta la pregunta, que no es en función de una persona, quien dirige la Secretaría de Educación. Yo creo que los estados y los gobiernos mismos no pueden hacer evaluaciones en función de las patologías de quien dirige la Secretaría de Educación. Pero creo que 5 años sería poco, pero yo creo que hay un punto de partida que es un parteaguas en el sistema educativo, y fue la aprobación automática del año 2009. La aprobación automática del año 2009, y casi no llegamos ni siquiera a los 100 días de clases. Eso afectó muchísimo al sistema. Yo creo que ese primer elemento habría que caracterizarlo. Posteriormente, los gobiernos que subsiguieron, me parece a mí que no los ocupaba el tema educativo, en el tema ni pedagógico ni administrativo, y muy bien como lo planteaba el profesor Edwin. Ha habido un despojamiento de la responsabilidad por parte del Estado para con la Secretaría de Educación, y a ciencia cierta, como bien lo decía el compañero, la única responsabilidad que tiene en este momento para con el sistema es el pago de salarios y atrasados. ¿Pagaron las vacaciones a propósito? No, hay un montón de compañeros, tenemos más de 25,000 compañeros que no se les han pagado completamente las vacaciones. En ese tema, lamentablemente, se vino el proceso de la reforma al sistema educativo. Y nosotros siempre hemos insistido que el país necesitaba una reforma educativa, pero necesitaba una reforma de proceso y no de decreto. Exactamente. ¿De qué sirve que digan que vamos a tener el idioma inglés como segunda lengua si nunca se contrataron a los profesores ni se preparó el personal para eso? ¿De qué nos sirve que digan que aumentan la cobertura escolar cuando a una escuela le aumentan 3 grados más y los profesores y las profesoras no las preparamos para tener esos 3 grados más? En ese sentido, también hemos tenido problemas administrativos porque la Secretaría de Educación, lamentablemente, y esto sí obedece a patologías, me parece a mí, vino siendo administrada a punta de oficios ministeriales al margen de la ley, que eso le hace muchísimo daño a la institucionalidad del país. No solamente al sistema educativo, es a la institucionalidad. Y eso ha generado que vengamos arrastrando errores administrativos, como el sistema de evaluación, por ejemplo. Tenemos un sistema de evaluación altamente permisivo, y con una fuerte voluntad de que aprobemos prácticamente automático a los muchachos. Y eso ha disminuido de una manera significativa la calidad de los conocimientos. Es terrible. Yo he dicho aquí en algún otro programa que hemos hablado algún tema parecido a este, y yo decía mi experiencia, por ejemplo, en la Escuela Normal Mixta, que a nosotros nos llegaban muchachos a un primero de magisterio, que no podían ni leer ni escribir. Pues. Claro, seguramente venían de un centro básico. Casi era la generalidad. Entonces, se pueden imaginar ustedes entonces el trabajo que teníamos nosotros ahí, desde tener que empezar a enseñarles a leer y escribir en primero de magisterio. Y ni hablar del tema de la caligrafía. No, pero eso es otra cosa. Bueno, había a ver, profesor. Sí. A ver, vamos. Bueno, primero, insisto yo en que, y no solo la educación, tiene abandonada la salud y las artes. Claro. Entonces, de hecho, ya es un Estado que no tiene algún interés mínimo siquiera por la educación, la cultura y las artes. Entonces, ¿qué podemos empezar o esperar de un Estado que excluye la cultura y las artes? Entonces, por ahí estamos arruinadas en primer lugar. Segundo lugar, el hecho de haber formado centros de educación básica y no haber actualizado a los docentes es donde vino el desastre. Así en una forma peyorativa, discriminatoria, dice Daniel, y vienen de centros básicos. Entonces, podría ser. Porque yo decía, y siempre me opuse, aunque son mis compañeros pedagogos,
¿Qué hacemos los pedagogos dando ciencias y matemáticas? Sí, hombre. No tenemos la más mínima preparación. O los de sociales dando Sí, español e o inglés. sí, dando español e inglés. Entonces, O música. O música. Entonces, hablaba yo con algún personero de la Universidad Pedagógica en su momento y yo le decía, bueno, se está quedando atrás la pedagógica. Si esto es lo que está en la currícula nuestra, la pedagógica tiene que sacar licenciados en primer nivel de básica, en segundo y en tercer nivel. Claro. Y ya de repente, ¿de qué le están sirviendo? Está sacando licenciados en sociales como, sino que ¿por qué no tiran especialistas en bachillerato, en los bachilleratos, en los BPT, ¿va? Claro. Ahí, hacia donde deberá. Entonces, pero al final esta es toda una maraña de rajatablas desde el Estado. Claro. Porque no nos podemos separar, ¿verdad? O sea, las universidades obedecen a las políticas del estatal. Estado. Sí, muy bien. Pero Entre ahí hay un comillas. elemento importante que ha planteado Edwin, es decir, nosotros, y lo que yo he podido apreciar, debido también a la tesis que estoy haciendo en el posgrado, existe un tipo de divorcio extraño entre la Universidad Pedagógica y la Secretaría de Educación. Pero lo que yo he logrado identificar es que no es un capricho de la Universidad Pedagógica, es más como un capricho de los que llegan a administrar la Secretaría de Educación, porque y nosotros tenemos una fortaleza. Sí, no, es que ahí hay que meterle la cuestión. Claro. Primero le pusieron un rector de una universidad del Estado siempre, Claro. de Agricultura. Sí, Y un ministro. Sí, un ministro, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la pedagógica y que es competencia de la pedagógica. Claro. Y después nos ponen una ministra, que es de las grandes autoridades de la universidad y que definen la temática universitaria. Y que es médico, no es docente. Y que entre ambos se han querido comer el Consejo Superior Universitario. Ok, pero ante esto, profesor Esponda, ¿cuáles consideraría usted entonces que deberían ser los principales temas o áreas de desempeño pendientes de la Secretaría de Educación? Bien, mire, en primer lugar creo yo que aquí pasa por instalar una mesa sectorial de todos los actores del sistema educativo. Ajá. En segundo lugar, definir un programa o un proyecto que nos dé resultados a corto, a mediano y a largo plazo. El problema es que cada ministro que llega o cada gobierno que llega pretende inventar el agua caliente. Entonces, ¿qué sucede? Hay tres áreas que me parece a mí que son fundamentales. El gobierno solo está preocupado en este momento por el tema de la cobertura, que no está mal, tenemos que aumentar la cobertura. Pero aumentar la cobertura no puede estar sobre el tema de la calidad, es decir, es un tema que debe ir en conjunto. El segundo elemento, además de la cobertura, es el tema de la calidad. ¿Cómo vamos a tener calidad? Bueno, con un programa sostenido de administración de los centros educativos en la parte de infraestructura, en la parte académica y en la parte financiera. Los centros educativos tienen más de 8 años, vamos para 9 años, que no tienen un tan solo lempira para comprar una hoja de papel. Nuestra Secretaría de Educación es la única Secretaría de Educación del mundo que yo sepa que prohíbe a los docentes pedir libros de texto a sus estudiantes. Y no está entregando libros de texto. Es decir, la Secretaría de Educación de Honduras no tiene un taller litográfico ni tiene un sello editorial para producción científica. Los profesores hondureños estamos escribiendo, pero estamos escribiendo desde nuestros propios esfuerzos. Bueno, y entonces los textos que se manejan en las escuelas, porque yo voy aquí a un área rural aquí cerca de Tegucigalpa y yo miro a los muchachos ahí, a los niños con textos todos ellos. Generalmente... Hay magia. Sí. Ahí hay magia de parte de los docentes. Sí. Mire, el profesor en su momento pide que entre 4 niñas y niños compren un texto y que lo compartan. Claro. Y como parte de la evaluación final done el libro. Entonces, eso no es donado por No la es, no es del No. Estado. Ah, Ahora, ya. yo sí tengo un ejemplo y que tengo que defender. Como le digo, tengo 20 años con Telebásica. Ajá. Y nosotros tenemos CD de Telebásica, tenemos pantallas de Telebásica, tenemos equipos de sonido de Telebásica y ahora, a partir del año pasado, libros de texto de Claro, de De Telebásica. Telebásica, correcto. Y eso se aplaude. Claro, porque aquí nos pasa un facilitan tema. los procesos. Pero aquí pasa un tema. Y hay algunos libros de matemáticas y español en los centros. Y de paso, no solo que es de calidad también la Claro. producción. Sí, eso es. Pero, eso hay que- pero vean el terrible problema. Eso es como, o sea, yo lo miro, está bien. Es más, todo el que quiera venir a aportar al sistema educativo es bienvenido. Pero al Estado de Honduras le debería dar vergüenza que necesitamos cooperación externa para que nos donen libros. Miren, y yo creo que aquí es donde yo insisto en que hay que sostener un programa en ese tema. La producción de libros sería súper económica en el país Sí, hombre, si la definitivamente. Secretaría de Educación Ahora, tuviera su taller. en Con tanto relación- talento también que puede Exactamente. escribir. No, y en relación a la pregunta, yo solo la difiero a una respuesta, ¿verdad? Que es currícula. Exacto, Así y ese es el Porque otro mira, punto. una vez definamos currícula, definimos texto y de dónde van a quién financia los Ok, textos. muy Y bien. encima de la currícula habría que definir dos cosas. Ah. Primero es qué queremos hacer con nuestros muchachos en la parte personal, es decir, O qué estamos construyendo. Exacto, qué valores estamos entregando a la sociedad. Y el Muy otro bien. elemento es
Después del sistema, ¿a qué van a ir? ¿Al siguiente nivel educativo o van a ingresar a la vida A económica? vender su fuerza de trabajo. Bien, entonces vamos a ver, porque ustedes están opinando así muy efusivamente acerca de esto, pero vemos un poco también las organizaciones magisteriales actualmente, dado precisamente este bajo nivel de convocatoria y un distanciamiento con la base del magisterio. ¿Cuál es actualmente, sobre todas estas perspectivas y de todo esto que están hablando ustedes, la posición y la función de las organizaciones magisteriales? Bueno, en primer lugar, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y yo creo que esta nueva generación de dirigentes no hemos tenido miedo de decir las cosas como son. Y enfrentamos la base. Exactamente. Mira, existió un fuerte proceso de burocratización de nuestros compañeros exdirigentes y hasta cierto punto sabemos que hubieron procesos de corrupción. Eso se De hecho, entiende. de lo que se valió el Estado entonces para darnos la puñalada certera. actos de corrupción. Exactamente. Y eso hay que limpiarlo. Pero pasa otro tema también que me parece que hay mucha hipocresía en este tema. Yo soy fiel creyente de democratizar las culpas. Por ejemplo, decían, los dirigentes robaron en el IMPREMA. ¿Quién ponía el director ejecutivo del IMPREMA? El gobierno. Claro. Habían nombramientos al margen de la ley en las direcciones departamentales. Las juntas de selección las integraban las organizaciones magisteriales y el gobierno, pero al final quien estampaba la firma y el sello era el secretario departamental Pero también y el director. había una cosa que a mí me llamó la atención también. Siempre y cuando el presidente del colegio magisterial, que estuviese de acuerdo, se había convertido ya como en una rutina, que terminando su periodo al frente del colegio magisterial pasaba a trabajar automáticamente, Totalmente. a trabajar al IMPREMA, Estamos de como ha acuerdo. pasado con nuestros expresidentes de la República, que de aquí al Parlamento Centroamericano. Estamos de Mire, acuerdo. y yo voy a decir una cuestión aquí de muy reciente. Y sí, tenemos un colegio magisterial que tiene un presidente para siempre. Increíble en Honduras, ¿va? Sí. ¿Cómo es que es la palabra que no sé qué palabra? Vitalicio. Sí. Vitalicio. En caso de otro colegio magisterial, vacaron 10 compañeros de la Junta Directiva Central, ahora son miembros de un instituto educativo del mismo colegio magisterial con salarios diferentes. Entonces, como que todavía no hemos roto ese esquema. Y entonces, en función de la autocrítica, lo vamos a dejar, y que tampoco somos chigüines, decimos claro. los lanchanos, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que resta aquí? Es bíblico que dice que hay de aquel que puso la mano en el arado y volvió a ver atrás, ¿verdad? Entonces, aquel no me cree esa frase, por cierto. entonces, nosotros que somos aunque soy viejo, pero soy una nueva generación de dirigentes magisteriales, entonces nosotros estamos apostando por recuperar el prestigio de las organizaciones, en primer lugar ante la base. Mira, a mí no me interesa si recupero o no prestigio con el Estado. Claro. Es primero contra la base, que es a quien me debo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer fácil. Primero, adesentamiento. O sea, manos limpias, Claro. y total transparencia en el manejo de lo que sea, ¿verdad? Segundo lugar, no hacer negociaciones a espaldas de los compañeros pretendiendo mejorar nuestra calidad de vida y que los compañeros queden estancados. Claro. Lo del IMPREMA que usted mencionaba. Salíamos del IMPREMA a ser funcionarios, ¿verdad? A ser funcionarios. Y esto porque era un pago al servilismo que tenían los dirigentes magisteriales con el Estado. ¿Tendrá algo que ver esto con algo que yo pude ver en algún momento? Pues todos los congresos en Roatán, Claro. Trujillo. Entonces, me parece que es parte de todo Claro. este proceso que se vivió. Claro, pero y que además- ahora estamos pagando las consecuencias. Ahora- Pero más allá de eso, creo yo, y bueno, es mi tema de investigación, entonces tengo algunos elementos ahí, existió un tipo de cogobierno. Es decir, si había un gobierno del Partido Liberal, todos los directores departamentales eran profesores y eran liberales. Si había un gobierno del Partido Nacional, todos los directores... Y continúa. Y, Y al que no continúa. se lo reventaban. Claro, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Y si ustedes pueden ver el panorama, y tal vez ni el compañero ni yo estaríamos en la Junta Directiva Central de las organizaciones si siguiéramos bajo la misma lógica Claro. administrativa anterior. Porque ¿qué? Hoy los oportunistas y los que iban a las organizaciones magisteriales por enriquecerse, ojo, no todos, ¿no? Claro, no. Pero algunos sí. Hay muchas excepciones. Simple y sencillamente se desaparecieron del panorama. Muy bien, vamos a la pausa. Ya vamos a regresar. Está muy encendidito esto, pero muy bueno. De esto se trata el programa. Pero tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos. No nos deje. Regresamos con su programa Educadores.
programa que, tal como se los anunciamos, estaría muy bueno, muy bueno. Y vamos a una pregunta ahora interesante que argumentemos acerca de ello. Acerca de la alta reprobación en estos concursos docentes, de cara a las argumentaciones en función de un proceso viciado y no certificado. ¿Quién tiene la razón? Y que de eso debe asumir cada parte. Bueno, en primer lugar, quiero decir que desde hace mucho tiempo hay una campaña de desprestigio contra la carrera docente. Eso. Segundo lugar, mira qué paradójico. De todos los gremios del país, de todas las secretarías de Estado, la secretaría que tiene a su personal mayormente profesionalizado es la Secretaría de Educación. La mayor parte de los docentes del sistema educativo nacional tienen grado de licenciatura. La Universidad Pedagógica, y por ahí un poco el análisis que hacía el compañero Hernández, ¿qué intereses habrán atrás de a saber quién para decir que los profesores reprueban? Ahora, ¿qué sucede con la prueba que ocurrió en este momento? Es la primera experiencia con la Ley Fundamental de Educación y se echó al cesto de la basura casi 30 años de administración del proceso de nombramiento de personal bajo la lógica del Estatuto del Docente. Primero, la prueba que se le aplicó a los compañeros no fue validada. Muchos de los reactivos que se aplicaron ahí no tuvieron que haber estado en la prueba. Segundo lugar, esta prueba está dividida o debió haber estado dividida. ¿Por qué no debieron haber estado esos? Porque no se validó la prueba. Ah, ya, correcto. Entonces, si no hubo un proceso de validación, y los pedagogos saben mejor que los de sociales eso, para hacer 20 ítems hay que hacer 200, 300 ítems y validar la prueba y verificar qué es lo que va a quedar. Ensayo y error de repente. En segundo lugar, la prueba se tuvo que haber dividido en conocimientos del área específica, es decir, si yo soy de sociales, del área de sociales, técnico pedagógico, ¿verdad? Y el tercer elemento, leyes educativas, y la prueba carecía de esos elementos. Después de eso viene una segunda etapa de la evaluación, que es la entrevista. La entrevista se tuvo que haber llevado a cabo de manera vivencial, presencial, como lo estamos haciendo. A los compañeros lo que se les aplicó fue una prueba o una encuesta, en realidad, en una encuesta digital. Y ahí sucedieron 3 cosas que a todas luces nos deja entredicho el proceso. En algunos centros el sistema nunca cargó, es decir, los compañeros nunca pudieron hacer la evaluación. Y aún así los aplazaron. Y aún así los reprobaron. En otros centros el sistema falló y les tocó hacer la prueba 2 veces. Cuando subieron la prueba al sistema, entonces el sistema los rechazó y los reprobó porque habían duplicado. Y un tercer elemento es que nunca hubo claridad qué cosas le iban a poner o qué cosas o aspectos iban a evaluar a los compañeros. Encima de ello, no solamente somos nosotros los dirigentes que hemos dicho que el proceso tiene vicios de nulidad. Lo dijo la Comisión Nacional Anticorrupción antes de que iniciara el proceso. Entonces, ¿qué sucede? Según datos estadísticos que nosotros tenemos extraoficiales, solo aprobó el 6% de un universo de 100. Hablar de un 6% de aprobación es un nivel bajísimo. Ahí la prueba a todas luces está mal. Y después aplicaron una curva, que no es matemática esa, yo no sé cómo se inventaron esa situación, para echarles un empujoncito a los compañeros que reprobaron. Pero ahí ocurrió otra cosa. Algunos habían aprobado y después de eso aparecieron reprobados. Y algunos otros que habían aparecido aparecieron reprobados. ¿Se puede dar notas? Aquí dijo alguien, claro. aquí dijo alguien que estábamos abordando un poco este tema también y decía, ¿cómo alguien, por ejemplo, el concurso se aprueba con una nota de 70, creo? 75. 75. Entonces alguien con la prueba original, con todos los vicios de que ha estado diciendo usted, por ejemplo, había sacado una nota de 76, 77, por ejemplo, y con esta curvita que aplicaron, esas personas se vieron seriamente afectadas. Claro. Entonces, decían, es injusto desde todo punto de vista. Claro. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo soy hermético y así bien tajante con las respuestas. Mire, A ver, el producto de estas pruebas, de estas evaluaciones a los compañeros docentes, no lleva otra cosa más que generar estudios universitarios a nivel privado para docencia. Si usted se fija ahorita, no hay universidades que estén formando docentes en ninguna de las áreas. ¿Por qué entonces aplazar a los egresados de pedagogía de la autónoma y a todos los egresados de la universidad pedagógica? Entonces, no están cumpliendo con el rol que el Estado les ha dado y Claro. entonces vamos a la educación privada a nivel de magisterio. Eso es todo. Claro. Yo no miro otra cosa más que eso. Y yo diría un poquito con lo que, mire, hubo examen para asistentes técnicos también. Yo soy asistente técnico, ¿va? Y hubo examen para asistentes técnicos. Claro. 2 funcionarios
de la actual Secretaría de Educación participaron y se reprobaron. Pero en el listado aparece que aprobaron. Puedo dar nombres, pero no me gustaría. Y uno aparece en el 7º lugar. Sí. Como secretario general de la Secretaría participó de un concurso, o sea. Sí, y entonces las situaciones están ahí, o sea, no está lejos, o sea, desde ahí sabemos que es manipulado. Afortunadamente, la Junta Nacional de Selección Docente se paró en 30 y como ellos son los encargados de hacerle la entrevista y el resto dijeron no se la hacemos porque el concurso es ilegal. Y la Junta Nacional de Selección solicita a la Secretaría dejar sin valor y efecto el concurso. Claro, eso traería otro nivel de discusión también, porque hay compañeros que de una u otra forma fueron bien evaluados y ellos tendrán su derecho. Claro, y otro elemento ahí es que la Junta Nacional de Selección solicitó a una entidad, a una dependencia de la Secretaría de Educación, que precisamente la evaluación, que si no me equivoco dirige Denis Cáceres, que hiciera una evaluación sobre la prueba y la prueba apareció con muchísimas fallas. Yo creo que a raíz de eso dirigía Denis Cáceres. Dirigía, sí. Sí, correcto. Muy bien. Como estamos hablando acerca de estas perspectivas, profesor Esponda, ¿cómo se percibe entre los docentes el nombramiento de las nuevas autoridades de la Secretaría de Educación? Bueno, todo cambio genera expectativas, ¿verdad? Eso es natural en los humanos. Y volvemos a lo que planteamos al inicio. Una patología no debe de generalizar, creo yo, grandes expectativas porque hay una política de Estado establecida ya, ¿no? Y eso es lo que a nosotros como dirigentes nos preocupa. ¿Qué es lo que quiere hacer el Estado para con el sistema educativo? Yo personalmente conozco al doctor Marcial, hemos estado en algunos espacios cuando él coordinaba la Comisión Nacional para la Calidad de la Educación. Perdón, a mí no me gusta interrumpir mucho, pero ¿tendrá que ver esto con el movimiento político actual? ¿Un cambio tan repentino? Podría ser. Nosotros en algún momento pensamos que una muchacha de Olancho era la que iba a ser... Hermana de un nuevo ministro. Hermana de un nuevo ministro, iba a ser la nueva ministra de Educación. Y el doctor Marcial tiene tiempo de estar trabajando en este proceso. Yo lo veo como un tipo accesible, se ha presentado como un tipo accesible. Y que está bien informado. Que está bien informado. Y además de eso, que en educación no ha sido un improvisado, pero su expertise ha sido en educación superior. Ahora, pienso yo que los viceministros nuevos, 2 de los viceministros nuevos, no los 3, conocen el sistema educativo, ¿verdad? Son profesores de ciencias sociales ambos, y eso les podría dar alguna perspectiva para enfrentar la situación. Pero si no tienen claro el panorama y no logran llegar a ese nivel de entendimiento que para echar a andar la Secretaría de Educación necesitan ineludiblemente el concurso de los profesores y de los padres de familia, vamos a seguir dando los mismos tumbos. Y en relación a eso, sí, miren, yo creo que esta vez se intercambiaron los papeles. Generalmente, el ministro es político y los viceministros técnicos. Sí. Ahorita cambió. Pusieron técnico al ministro, pero político los viceministros. Ojo ahí. Yo conozco muy bien a Javier Menocal, ¿verdad? Que es viceministro, es de Olancho, es de Silca y es de Ciencias Sociales. Sí. Y una de las viceministras también. Y una de las viceministras, sí. Olanchana también. Sí, muy político, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué podemos esperar de esto? Y a mí sí me causa expectativas positivas. Sí. Yo creo que si es en función de lo político, el Estado ya reconoció que no puede estar administrando la crisis en educación, que debe de administrar una verdadera educación que llegue a todos los sectores. Claro. Y de esa forma entonces tendrá, y nosotros esa es la esperanza, que trabajarse en lineamientos claros para un diálogo en el plano educativo. Dios quiera que esto sea así como usted lo menciona, que la expectativa que se percibe sea muy buena, porque definitivamente no podemos seguir nosotros con estos tumbos que ha venido dando la educación y que nos tiene inmersos en medio de todo esto que estamos hablando ahora. Bien, entonces vamos a ver ahora un poco acerca de las reubicaciones, crecimiento vegetativo controlado, como medido para brindar oportunidades a nuevos docentes, congelamiento de plazas, jubilados, restricciones, etc. Son medidas administrativas para eficientar los recursos. ¿Por qué la negativa del gremio educativo para aceptar todas estas cosas? Bueno, en principio nosotros no tenemos negativa de este procedimiento. Porque igual, miren, nosotros de dirigentes nos tocará apoyar en algunos tramos decisiones administrativas que son correctas, que a la mayor parte de nuestros compañeros no les gusten. Pero si es por el bien del sistema educativo, creo que esas decisiones hay que tomarlas.
Ahora, tenemos 8 años que no se crea una tan sola plaza. Y lo que hemos estado viviendo en la actualidad es un reciclaje de estructuras presupuestarias. Correcto. Es decir, la plaza que usted tenía en la escuela normal, ahí quedaron una estructura presupuestaria. ¿Qué hicieron esa estructura? No sabemos. Hasta donde entiendo se perdió. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? En las 2 administraciones anteriores, pero sobre todo en la penúltima, se cerraron centros educativos, se cerraron jornadas académicas, se reubicó personal. Pero la reubicación de este personal no obedece a un estudio pedagógico, no obedece a las necesidades que tienen los centros educativos, obedece más a una cuestión Capricho. a un capricho. Exactamente. Igual lo mismo en la jornada extendida. La misma cantidad de horas clase en mayor tiempo del día. En ese sentido nos parece a nosotros que el reto del tema de la cobertura sí se podría hacer con estas nuevas estructuras que van quedando vacantes por defunción, por renuncia o por jubilación. Ahora, aquí tenemos el otro problema. Por ejemplo, a estos muchachos que están egresando de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿qué incentivos les damos para que se vayan a una aldeíta de Francisco Morazán? ¿O qué incentivos le damos para que se vayan a una de las aldeas más recónditas de Olancho a enfrentarse con esa realidad de que el profesor es el que, su carro es carroza fúnebre, que si se enferma, él es el que tiene que resolver, el que dé el consejo oportuno, el que ayuda a la comunidad? ¿Qué incentivos les estamos dando? Ese escenario no existe. Entonces nosotros hemos insistido y con el profesor Hernández hemos coincidido en este tema. Se creó un manual de puestos y salarios que solamente es de puestos. Entonces tenemos que buscar incentivos y la Secretaría de Educación tendrá que invertir en el crecimiento de las estructuras presupuestarias para hacer 2 cosas fundamentales. Mire, es increíble, pero todavía en aldeas del Distrito Central tenemos escuelas unidocentes con más de 70 niños. ¿Usted sabe cuál es el presupuesto general de la Secretaría de Educación? ¿Cuánto se va solo en salarios? Prácticamente ahí se va casi todo. Pero ese es otro tema. No es porque los profesores ganen cantidades de dinero exorbitantes, es porque el presupuesto en educación en el país no es suficiente. No, y se va reduciendo siempre. Y se va reduciendo siempre. En vez de incrementarse, más bien se va Claro, reduciendo. y aquí hay que hacernos otra pregunta. Miren, hay presupuesto en educación que está disperso y que no está en la Secretaría de Educación. Así es. Es decir, hay secretarías como la Secretaría de Recursos Naturales, que le han cambiado tantas veces el nombre que no recuerdo ahora el nombre, pero tiene un renglón presupuestario para educación. Ese dinero debería ser manejado por la Secretaría de Educación. Mire, hay una cuestión también con relación a lo que decía Daniel. Mire, nuestros compañeros con mucho esfuerzo y desde su pobreza, después de su educación media, van a una universidad después de 4 o 5 años a graduarse. Y lo que le ofrece el Estado es muy poco, hay muy pocas plazas. Y aparte de eso, van interinos, 2 años. O sea, ellos están en el limbo. Y aparte de eso, un muchachito que llegó por mucho a 6º grado gana más que el profesor. En el caso de los policías militares, entonces, ¿en qué se está invirtiendo? Claro. O sea, Una pregunta. ¿Ese interinato de esos 2 años ahora es producto de la ley fundamental? Claro. Que le escribió el actual ministro. Claro, y aquí hay otro elemento que la gente no plantea, que nosotros sí lo queremos dejar claro. Mientras estos compañeros están interinos, no tienen derecho a todos los salarios. Correcto. Les pagan proporcional el mes de diciembre y el mes de enero. Y van a evaluarse. Perdón, no se les paga el mes de diciembre y el mes de enero. Y las vacaciones son proporcionales. Exactamente. Profesor Hernández, las organizaciones magisteriales, ¿cree usted que realmente tienen una verdadera preocupación ante esta situación que estamos viviendo? ¿O están todavía la crítica que se hacía, sobre todo por uno de los exministros más dedicados a la política gremial y vernácula? ¿Qué mensaje se puede enviar a los docentes? Yo puedo hablar por mi colegio profesional. Vamos a ver, escuchamos. Porque si me voy al otro lado también entonces entro en una crisis ahí, porque sí se da. En nuestro colegio profesional nosotros a lo que aspiramos es a una mejoría de la calidad educativa. A eso estamos apostando ahorita, ¿verdad? Y todo eso va a venir en función de que nuestras peticiones, nuestros alcances van a ser en función de eso. Hablábamos con Daniel hace muy poco y decíamos, bueno, si nosotros tuviéramos que dialogar con el Estado y ponemos una escala de 1 a 4, el primer punto podría ser los concursos y el 4º punto, salario. No estamos interesados en la mejora salarial hasta ahora, porque de nada sirve que nos paguen bien. Sí, de todos modos ese dinero que nos van a dar de más lo estamos invirtiendo en el aula de clases porque no están las cuestiones. Entonces, nuestro colegio profesional busca eso.
En primer lugar, vamos a limpiar la cara, vamos a demostrar también que los colegios profesionales, los colegios docentes, tenemos esa calidad que la gente cree que hemos perdido, porque solo está en el imaginario, pero en eso también contribuyen algunos compañeros a mitificar a la dirigencia docente por el mismo tipo de actuaciones que tenemos. Pero después, como también volvemos al asunto de las redes sociales, porque en las redes sociales yo puedo leer llamados a veces dramáticos de compañeros docentes para poder iniciar un movimiento, gestar un movimiento de verdad que pueda ir en rescate de la educación, de todas estas cuestiones que hemos estado hablando. Y he visto exhortaciones fuertísimas a los colegios magisteriales a este respecto. Ahora, espérense, previo a que lo diga Daniel, el problema es que también, y se dijo al principio, es que si de repente hemos perdido la capacidad de convocatoria, y eso sí lo vamos a aceptar. Claro. Pero también el miedo que creó en el Estado entre los compañeros de la base. Claro. Cuando en el primer arranque de movilización, ¡prum!, 32 compañeros fuera del sistema. Sí, claro. Y entonces, claro, los compañeros nos piden que hagamos movimiento fuerte, pero debemos de medir, y eso sí lo hacemos nosotros responsablemente. Estamos midiendo la capacidad de respuesta que va a tener la base. Claro. Porque si no va a ser... Claro. ¿Profesor Respondo? No, yo pienso que comenzar batallas que no se pueden ganar es un terrible error. Y yo prefiero que los compañeros sigan empleados a que estemos lidiando con despidos. ¿Y esos 32 compañeros fueron reubicados ya? en su mayoría. En su mayoría, pero En su algunos siguen al margen. Algunos siguen al margen, especialmente a nivel de dirigencia. Y también recordar que a un montón de compañeros se les extendió el salario por 2 meses. Ahora, va a sonar extraño que lo diga un dirigente, ¿no? Es que no deberían de existir huelgas ni movimientos. Claro. Para empezar. Pero en función de la respuesta del Estado. Exactamente. Ese es el Se punto. convierten en una necesidad por lo que las cosas que van sucediendo. Correcto. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Las organizaciones magisteriales y esta nueva generación de dirigentes sí ha tenido una fuerte responsabilidad. Miren, nosotros hemos sido bastante pacientes para explicar que en Honduras hay un fuerte proceso de privatización del sistema educativo. Si el papá y mamá y los profesores compran la papelería para hacer listas de asistencia, para boletas de calificaciones, para pagar el vigilante, la aseadora y sostener el centro educativo. Imprimir las notas que ahora son por internet. Eso es un proceso de privatización. Profesor Responda, así brevemente porque ya estamos en tiempo de pausa. ¿Cómo están subsistiendo los colegios magisteriales con la quiebra económica a que lo llevó la Secretaría de Educación en su momento? En primer lugar, queremos decir que ese proceso de la Secretaría, impulsado por Marlon Escoto, es una violación a la libertad sindical y a todas las libertades de organización que tenemos los docentes y todos los ciudadanos hondureños en las leyes del país y en los convenios que Honduras ha firmado en esa materia. ¿Cómo están subsistiendo los colegios? Subsistimos porque nos estamos ganando el respeto y la confianza de nuestros compañeros que de manera voluntaria están cotizando en los centros, en los bancos. Lo que deberían cotizar. Exactamente. Y no los 50 pesos Es más, que quedaron aprobados. Y ojo con esto, por ejemplo, nosotros recibimos un déficit fuerte en el COPRUM y nosotros hoy estamos en números positivos y a todos nuestros compañeros y compañeras que están al día con sus cotizaciones tienen sus seguros y tienen su fondo de retiro. Ya no está en venta el edificio entonces. Bueno, el edificio es un tema que, como fue una hipoteca, nosotros estamos conscientes y en eso no queremos mentir a nuestros compañeros. Desde que nuestra junta directiva asumió el cargo, sabíamos que el edificio había que entregarlo al INPREMA porque ya es una cosa financiera. Claro. Sale más caro rescatarlo que entregarlo. Entonces, preferimos nosotros entregar el edificio en dación, invertir ese dinero que podemos pagar de intereses en nuestros afiliados y seguir modestamente como estamos administrando el instituto a ir a hacer una cosa de loco solo por guardar una imagen de mantener el edificio. Exacto, muy bien. Vamos a una pausa, ya regresamos. No nos deje. Regresamos a su programa Educadores, hablando acerca de la perspectiva docente de este año 2018. Realmente hemos visto una panorámica bastante interesante con cosas buenas que esperamos, pero también con un panorama también en algunos aspectos sombrío cuando nos remitimos a la infraestructura, cuando nos remitimos a la falta de docentes,
la responsabilidad también de algunos compañeros docentes. Yo he comentado acá que hay una escuela rural que queda aquí como a 45 minutos, de la cual nosotros con mi esposa vamos por lo menos 3 veces durante la semana. Los profesores llegan a las 9 de la mañana y se vienen a las 11 de la mañana. Y digo los profesores porque son la generalidad. Hay algunos que, con su honrosa excepción, cumplen su jornada completa. Pero bien, eso será tema de otro programa. ¿Cuál sería la demanda más urgente que cada uno de ustedes haría a las nuevas autoridades en aras de mejorar este sistema educativo? Yo la resumo en una sola. Fomentar procesos de diálogo de los actores del hecho educativo para buscar una solución global al problema educativo nacional. No es de que nosotros con nuestro esfuerzo, el padre de familia con su esfuerzo, el niño con su esfuerzo y el Estado con su esfuerzo. Hay que aunarlo todo. Aunamos todos los esfuerzos, nos sentamos y construimos una agenda de diálogo. Y esa agenda de diálogo en función de los pasos más urgentes que hay que dar. Por eso yo decía, bueno, lo del salario, dejémoslo por último si quieren. Pero tratemos lo que es, en primer lugar, adentamiento de la carrera docente, mejoramiento de la calidad educativa, proporcionar los medios didácticos, pedagógicos para que los niños tengan una mejor educación. Yo creo que de ahí partiría, porque si no podemos hacer una agenda increíble. Y no terminamos nunca. No terminamos, pero eso es lo básico. Muy bien. ¿Profesor Espondo? Miren, y totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero Hernández y hemos insistido en ese tema. Y sobre todo creo yo que el Estado tiene que entender, o los gobiernos tienen que entender una situación. Miren, los únicos permanentes en el sistema somos los profesores y las profesoras. Ministros de Educación vendrán e irán, presidentes de la República vendrán y también se irán. ¿Qué le estamos entregando a nuestros profesores? La única alternativa que nosotros tenemos, como bien lo dice el compañero, es instalar una mesa permanente para que no se hagan problemas, para que las dificultades del sistema no se conviertan en problemas que no se puedan resolver. Hay que ir en la medida de lo posible resolviendo y entender la otra situación. De poco o nada sirve que se hayan leyes súper ambiciosas si no las podemos llevar a cabo. Hay que ponerles temporalidades también a las leyes y buscar los mecanismos para encontrarlo. Y sobre todo el tema de la dignificación de la carrera docente. A mí siempre me gusta dar ejemplos reales. El profesor José Luis Jerezano y la profesora Adilia y mi madre. Casi 30 y pico, casi 40 años de servicio. ¿Qué les entregó el Estado de Honduras al momento de su jubilación? Ninguna compensación económica, ningún reconocimiento social, porque no solamente vivimos de dinero los profesores. Un pergamino. Ese es el mejor regalo que tenemos nosotros, el reconocimiento de nuestros estudiantes. Pero vivimos un Estado que poco o nada le preocupa sus profesores en condición de retiro. No tenemos cesantías, no tenemos prestaciones laborales, no teníamos seguro social. Y en esa medida creo yo que aquí es una parte de compartir. La responsabilidad de nosotros los docentes, de los buenos docentes, porque también hay profesores que no cumplen como debería de ser, y le hacemos el llamado a los compañeros que sí cumplen para que le exijamos a esos compañeros y compañeras que no exigen a que cumplan con su trabajo. Pero al final, esos grandes esfuerzos que hacen los profesores que sirven de padres de familia, de enfermeros, de consejeros, creo yo que el Estado tiene que asumir una responsabilidad y también premiar el buen ejercicio de la docencia. Muy bien. Profesor Hernández, ¿qué espera usted de los compañeros docentes para este año 2018? Bueno, que demos al máximo de nuestras capacidades, que dejemos de pensar en que si el Estado me da o no me da, sino que qué voy a dar yo por esa responsabilidad que tengo con esos 30, 40 cipotes y cipotas, autoevaluarme, ¿verdad? Y al mismo tiempo autoprepararme para que sea mi ejercicio docente lo mejor para el provecho de estos niños y estas niñas. Y el profesor Esponda, ¿qué espera de los compañeros docentes para este año? En primer lugar, que entendamos y que asumamos la responsabilidad que tenemos. Mucho se habla en este país que necesitamos cambios, que no nos gusta tanta violencia, que no nos gusta la corrupción. Pues los profesores tenemos en nuestras manos el poder de transformar la sociedad. Yo invito a todos mis compañeros y a todas nuestras compañeras docentes a que no solamente entreguemos conocimientos científicos, también hagamos formación humana. Enseñemos a saludar cuando toque entrar en un espacio donde llegamos de primero. Enseñemos el respeto a nuestros mayores, a limpiar, a tener en orden nuestra sociedad, en la medida que nosotros los docentes y las docentes, respaldados por el Estado, comprendamos que no solamente estamos o somos
facilitadores de conocimiento científico, sino más allá de los valores, apoyados por los padres de familia, la sociedad caminará. A los compañeros docentes, quiero compartir algo alrededor de lo que usted decía en este momento, profesor. Alguna de las autoridades en algún momento me llamó para felicitarme un poco por el trabajo y me decía, profesor Jerezano, usted está haciendo algo que algunos compañeros suyos descuidan, la parte de orientación y formación. Y decía, para los compañeros, la clase que nosotros impartimos, la asignatura que nosotros impartimos, cualquier docente que se haya preparado, que tenga la capacidad profesional, que tenga las competencias necesarias, pues más o menos, poquito más, poquito menos, lo puede hacer. Lo que no hace la gran mayoría de maestros es esta parte formativa, porque no podemos llenar la cabeza de estos muchachos y muchachas que la sociedad ha puesto en nuestras manos y llenarlo solamente de conceptos teóricos, sino este proceso formativo, humanizador, claro, que pueda llevar adelante estos valores que tienen que ver con educación. Sus palabras de despedida, profesor. Bueno, en primer lugar agradecer que estos espacios son los que nos hacen pues decirle a la población o comunicarle a la población nuestro esfuerzo, ¿verdad? En segundo lugar, el llamado sí a los compañeros docentes, demos el máximo de lo que tenemos, eso no puede ser. Y a los compañeros de la base, pues, que esperen lo mejor de nosotros. Vamos a hacer gobiernos de manos limpias, gobiernos de manos puras. Y por último, hacer un llamado a la Secretaría de Educación, que no somos agua y aceite, que somos un solo espíritu, que empecemos a construir agenda de diálogo para el beneficio de todo el sistema educativo nacional. Y yo insisto en esto porque siempre nos han acusado de pisteros. Yo digo, pongamos como último referente la negociación de un salario. Es la tercera, cuarta vez que lo ha mencionado usted en este programa, sí, ya. Porque nosotros nosotros estamos, en vez de que me paguen más, que me mejoren las condiciones para dar mi servicio a mis niños y a mis niñas. Claro. Sí, profesor, responda. Bueno, en primer lugar, definitivamente, el compromiso que tenemos para con el sistema educativo, hay que reforzar ese proceso. Lamentablemente transitamos en algún momento por las veredas de pensar que esta carrera era para salir de la pobreza. El magisterio nos da, creo yo, lo suficiente para vivir dignamente, pero no nos vamos a hacer ricos económicamente, nos vamos a hacer ricos en otros menesteres, como el agradecimiento de los padres de familia, de los estudiantes y esa gran satisfacción de ver a nuestros muchachos superarse. Yo quiero insistir en una cosa a los compañeros. Aspiremos a tener un sistema educativo como el finlandés o el japonés, pero no estamos en ese momento. En medio de las dificultades y las falencias que tenemos administrativas, pedagógicas y didácticas, demos nuestro mejor esfuerzo para sacar el sistema educativo adelante, que eso es lo más importante, sin quitar el dedo del renglón y hacerle el llamado al gobierno que asuma su verdadera responsabilidad de mantener y administrar correctamente el sistema educativo. San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud, decía, de la sana educación de los jóvenes depende la felicidad de las naciones. ¿Cuánto encierra estas palabras que se dijeron hace mucho tiempo? Y Dios quiera que podamos, con la ayuda suya, poder llegar a esto. Este ha sido su programa Educadores, esperando contar con su presencia en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga.